Muy buenos días, bienvenidos a otro webinar sponsoreado por Manage Engine. En este caso, en el día de hoy, vamos a hablar de un tema que a mí me gusta hablar normalmente, que como dice la imagen, eh, uno de los principales eh, motivos, ¿no?, de las amenazas que suceden no solo en la nube, sino que en nuestras aplicaciones también, es la mala configuración o la falta de la configuración, ¿no? Entonces quisimos en este webinar darle un poco el enfoque a lo que es el Miss Cloud Configuration, ¿no? Sería en este caso, porque es el Miss Configuration, pero en este caso es la mala configuración de la nube, ¿no? Porque ya dicen los mismos pilotos, ¿no? Despegar es fácil, mantener el vuelo y aterrizar es lo difícil. Y acá, como vemos, normalmente el cliente ya una vez que está en la nube sufre un incidente, salta el paracaídas y se acuerda del equipo de seguridad, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué sufrimos el incidente? Y ahora hay que hacer todo un forense, hay que hacer toda una investigación. Entonces, por eso también la charla se llama ¿Y dónde está el piloto? Haciendo un poquito la analogía a una de las pelis comedias que fue furor en su momento de la década 70, 80, podemos decir, que por ahí muchos de los más jóvenes por ahí no la conocen, pero seguramente una que otra imagen la van a tener, así que la idea de la charla viene por esa línea. Bueno, ¿quién soy? Mi nombre es Luciano Moreira, algunos me conocen, otros no, pero bueno, soy actualmente el encargado de la estrategia de DevSecOps de CloudLegion. Después estoy como presidente de Cloud Security Alliance, soy auditor líder de diferentes normas, incluidas las normas que certifican servicios en la nube. Soy MVP de Azure para Microsoft. Tengo un máster en ciberseguridad y llevo adelante diferentes iniciativas relacionadas con seguridad y sobre todo seguridad en nuevas tecnologías o en infraestructura como código, ¿no? Como ustedes saben, la nube, en el pasar del tiempo, eh, hizo que las empresas cada vez se tienten un poquito más a ir hacia ese modelo, ¿no? Y la misma nube fue evolucionando con el tiempo. Antes hablaban, cuando recién inicia, solo infraestructura como servicio, después pasó a plataforma como servicio, y hoy por hoy, si pensamos bien, ya estamos pensando en lo que es el concepto de cloud native, ¿no? O sea, el concepto de la nube nativa, de que mis aplicaciones sean nativas de nube. ¿Y qué significa eso? Vamos a dar un ejemplo, la containerización, ¿no?, que fue un poco la evolución de la virtualización, que lo que me permite es que yo pueda llevar esos containers a diferentes proveedores de nube, ¿está bien? O a diferentes nubes, porque puede ser también a mi nube en privada. Entonces, hay un antipatrón muy grande en la industria que es el, el multivendor no es multinube. ¿Está bien? Eso quiero que entiendan. Yo puedo tener múltiples vendors de nube, pero no quiere decir que esté haciendo multicloud o que esté haciendo cloud native. Entonces, ojo a veces con los antipatrones, ¿no? Hay que entender bien el concepto. ¿Cómo fue evolucionando esto, no? O sea, nosotros imagínate que empezamos con algo que era la parte de no virtualización, después en 2001 surge todo lo que es el mundo de la virtualización, a partir de ahí AWS pegó un salto muy grande con infraestructura como servicio, 2009 ya empezamos a ver plataforma como servicio, ¿no? Y después ya en 2010 ya teníamos todo el concepto de OpenStack, ¿no? Después ya empezamos con soluciones open source desde la misma línea, hasta que después lanzan toda la parte de containers con Docker, ¿no? Y después nace todo lo que es el mundo de Cloud Native, o lo que más se conoce hoy, si pensamos en Cloud Native, ese concepto de Kubernetes, ¿no? Que es hacia donde muchos de las empresas están yendo, pero ahora también ya hay cómo se están bajando. Es como que esto va evolucionando día a día y para los profesionales de seguridad es bastante complejo seguir toda esa evolución tecnológica, ¿no? O sea, el stack tecnológico en las empresas está cambiando día a día, todo el tiempo. Entonces nosotros, los profesionales de seguridad, tenemos que estar también al día. Entonces, para que vean un poco la tendencia de búsqueda, ¿no? Si uno puede buscar la tendencia de búsqueda de Google, eh, pueden mirar ahí cómo fue bajando de las otras tecnologías, cómo en un momento, en el 2019, 2020, Kubernetes fue como el boom y ahora ya empieza a estar en caída también, ¿no? Es el famoso, la ola de la innovación también, ¿no? Que la tecnología sube, pasa a ser tendencia,
está en la cresta y después baja, ¿no? O sea, va de la mano con la misma evolución de la tecnología. Pero después vimos también una gran cantidad de profesionales que empezaron a meterse con Kubernetes, ¿no? Y ahora sobre todo seguridad en Kubernetes, porque la seguridad siempre va un pasito atrás, ¿no? O sea, es como sale containers, listo. Entonces nacen un montón de vulnerabilidades relacionadas con los containers, y entonces después empieza todo el boom de los profesionales de seguridad metiendo seguridad en containers. Lo mismo pasa con la nube y lo mismo va a pasar con las diferentes tecnologías que vayan saliendo, ¿no? Entonces, hoy, si uno ve, casi todos los que empezaron con seguridad en infraestructura como código, todo eso, empiezan a estar con seguridad en Kubernetes y todo eso. Por suerte, no es complejo, ¿no? Pero sí, es como toda tecnología, uno tiene que aprender y tiene que meterse, ¿está bien? Pero hoy son profesionales muy buscados también, ¿no? Entonces, por eso en LinkedIn, mucha gente empieza a ponerse que ya sabe Kubernetes, que ya sabe seguridad, o sea, hacer todo el hardening y todo eso, y no siempre es así. Entonces, ojo ahí con no comprar espejitos de colores, como solemos decir, ¿no? En LinkedIn hay que siempre hacer un doble clic porque mucha gente pone cosas que a veces no van. Pero bueno, está bueno porque es una tendencia que uno también ve creciendo la cantidad de profesionales con Kubernetes y sobre todo seguridad en Kubernetes, ¿no? Bueno, como toda tendencia en crecimiento, luego de eso empiezan a ser los famosos modelos de madurez, ¿no? Los famosos Capability Maturity Model que se basan típicamente en 5 niveles, ¿no? O sea, no tengo nada hasta que estoy optimizado. Acá habla un poco más de tecnología, más que de niveles, ¿no? Se habla de no tengo ni un proceso, tengo un proceso cascada, pasé por el mundo Agile, después fui al mundo Cloud Native y ahora no sabemos cuál es lo nuevo, ¿no? Lo nuevo es el concepto más experimental, ¿no? Es qué va a venir de nuevo en este concepto de nube. Y vemos un montón de técnicas nuevas, ¿no? O sea, estamos el concepto del fog computing, ¿no? El edge computing y todo eso, que son las nubes de las nubes, ¿no? O sea, hoy con los dispositivos IoTs o mismo con los autos ya conectados, todo eso normalmente se conoce, o las casas inteligentes, ¿no? Que tienen su propia nube, pero al mismo tiempo esa nube se conecta a otra nube de gestión. Entonces, eso para lo que es la parte industrial, se va a ver mucho ese avance, ¿no? Y que ya se está viendo. Pero bueno, esa es la idea, ¿no? Es cada vez vamos a tener más tipos de despliegue de nube y demás. Entonces, se va haciendo cada vez más complejo la administración. Y cuanto más complejo se pone todo, como sabemos, tiende a que hayan fallas, ¿no? Y de eso hacia dónde vamos nosotros. Este es un landscape, ¿no? De Cloud Native, ahí tienen el link, lo pueden bajar, es justamente de la CNCF, ¿no? Que es una organización que lleva adelante todas las tendencias y todas las mejores prácticas y todo lo relacionado a lo que es Cloud Native. Así que seguramente ustedes lo están viendo como algo súper chiquito, pero bueno, ahí está el link para que vayan viendo y puedan mapear un poquito cuáles son las tecnologías que están llevando ahí adelante todo este mundo de Cloud Native, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de Cloud Native, ¿no? Si pensamos en Cloud Native y en todo esto del modelo de nube nativo. El primero es evitar el famoso vendor locking, ¿no? O sea, no depender solo de un proveedor, ¿no? O sea, si yo armo toda mi aplicación pensada en un modelo de un solo proveedor, por ejemplo, lo que hago es, termino siendo rehén de mi proveedor, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que yo armé está pensado para eso. Entonces yo tengo que pensar en un contexto donde yo pueda llevar mi pila, ¿no? de código o mi stack tecnológico hacia otro lado, ¿no? Entonces, más que nada también para una estrategia de resiliencia, ¿no? Porque aunque digan que te garantizan un 99.9 los proveedores de nube, en algunos casos se quedó en evidencia que no es tan así, ¿no? Entonces hay que tomar cuidado. Y no solo hablamos de proveedor de nube de los 3 grandes o los 4 grandes, ¿no? Que son los típicos que están en la boca de todos. Recuerden que cada vez van a ser más los servicios de nube, ¿no? Y cada vez hay más incidentes con los servicios de nube que nosotros contratamos. ¿Está bien? Entonces hay que tener cuidado con eso. Después, el tema de la escalabilidad, que es una de las frecuencias
que tiene que tener la nube. O sea, pensar en nube y tener que pensar en escalabilidad, ¿no? Porque si no, para eso me hubiese quedado en el mundo on-premise, ¿no? Donde la escalabilidad es limitada. Acá no. Entonces, Cloud Native también lo tiene y lo tiene incorporado como forma nativa. Después, aumentar la agilidad, si pensamos bien, ¿no? O sea, si pensamos en este concepto de Cloud Native, donde una de las bases de Cloud Native también es el concepto de microservicio, la microsegmentación y todo eso, aumenta la agilidad en un montón de aspectos, ¿no? O sea, porque ya no hay tanta dependencia, ¿está bien? Ya no hay tanta dependencia de otras cosas bases, como sí puede tener tecnologías basadas en virtualización sobre todo, ¿no? Donde seguís dependiendo de algunas cosas para poder ejecutar aplicaciones. En este caso ya no. ¿Está bien? Lograr la resiliencia, que es lo que hablábamos antes. Hacer Cloud Native, yo puedo mover de un vendor a otro sin ningún tipo de problema, ¿no? O sea, agarro todo mi stack tecnológico que está basado, vamos a poner en containers y todo eso, y lo puedo mover sin ningún problema a otro servidor, a otro server provider, vamos a decir, ¿no? Entonces piénsenlo en eso, en resiliencia. Y ahí sí tendrían un concepto más multicloud y todo eso, porque encima si tengo algún tipo de orquestador externo, ¿no? Que puedo justamente manejar mi infraestructura como código externamente del cloud server provider, más resiliencia estoy logrando todavía, ¿no? Porque lo único que hago es monitorear que no pase nada en mi infraestructura containerizada en ese cloud server provider, y si llega a suceder, lo mueve automáticamente a otro cloud server provider, ¿no? Entonces, con eso yo logro una, no solo resiliencia, sino que también automatización de esa resiliencia, ¿no? Y obviamente, lograr esa automatización, yo logro también lo que es la eficiencia y la utilización de los recursos, y en todo caso estoy ahorrando costos también, ¿no? Entonces, la imagen dice todo, ¿no? Es, no hables más, tome mi dinero, ¿no? Entonces, pero no todo es así, ¿está bien? Entonces, de acá en adelante, yo lo que les recomiendo es que aprieten los cinturones, ¿no? Ajusten sus cinturones, como todo el mensaje, porque vamos a empezar a pasar por áreas turbulentas, ¿está bien? Entonces, primer tema que vamos a ver en áreas turbulentas, ¿no? No sé si conocen esta página, está muy buena, que es Information Beautiful, donde ustedes, una de la información que recolecta esta página, ¿no? Que hace un poco inteligencia de datos y todo eso, es este informe, ¿no? Que se llama Las mayores brechas de data, ¿no? Del mundo. ¿Está bien? Y acá nos da un pantallazo general en lo que fue la evolución de los años, ¿no? Obviamente no me entra todo en la pantalla, pero ya tienen el link, después van a tener la presentación seguramente, donde pueden ir a buscar esta información. Es una información muy rica porque les da un poquito la cantidad de fuga de información que hubo en diferentes empresas, en diferentes servicios. Y uno dice, son redes sociales, pero también hay muchos servicios como software as a service, ¿no? Después hay empresas que también tuvieron incidentes a través de proveedores de nube y demás. Entonces, hay que tomar cuidado con esta situación y sobre todo estar al tanto, ¿no? La última que no sé si está acá, creo que no figura acá todavía, es la de los jugadores de FIFA, ¿no? Amenazaron los delincuentes informáticos en liberar la información si no pagaban cierta suma, y creo que no se le pagaron, y el otro día largaron una parte de esa información, ¿no? Creo que fueron 700 gigas, pero creo que los muchachos tienen algo de 20 teras de información de todos los scriptos de EA Games, creo que es, ¿no? Creo que es la empresa que lo hace. eh, y tiene un montón de información, desde información financiera y todo eso, ¿no? Entonces hay que tomar cuidado con esas situaciones, ¿no? Que a veces suele suceder. Entonces vemos acá un montón de empresas a las cuales nosotros, a la larga, una o dos de estas, tenemos información, ya sea información personal o información de otra índole, ¿no? Entonces, está buena esta página para consultar cada tanto. Lo, pero ¿por qué viene acaso? Porque muchos de estos también están hosteados o son servicios de nube, ¿está bien? Entonces acá vemos nuestro piloto, ¿no? Que está acá tranquilo, gestionando la nube. Como podemos ver, está súper relajado, ¿no? Y así están los responsables de seguridad hoy por hoy, ¿no? Porque le tiraron por la cabeza el tema de la nube,
Antes era como una moda, hoy ya es una realidad, pero no tenían experiencia de nube y tampoco tenían experiencia en un montón de situaciones. Lo mismo pasa con los administradores. Y ahí nacen las principales amenazas, ¿no? O sea, este es un informe que también les recomiendo, que es muy bueno. Es un informe que saca Cloud Security Alliance cada 2 años, ¿no? Que es como un Novas Top 10 para los que están acostumbrados. Es un ranking, ¿no? Acá son 11, pero donde muestra un poco las principales amenazas de seguridad en la nube, ¿no? Donde, como podrán ver, obviamente, la configuración incorrecta o la implementación incorrecta de controles es una de las principales, ¿no? Entonces, claramente hay que tomar cuidado y por eso de esta charla, porque esta charla también viene un poco a concientizar el tema relacionado con la configuración de la nube y por qué es importante tener en cuenta la misma, ¿no? Bueno, pensando en el contexto actual, ¿no? Vamos a hablar del contexto actual, ya salir un poco de solo pensar en lo que son informes y todo eso. Como ustedes saben, el COVID o el CloudVid, como a veces uso yo, ¿no? Generó la tendencia de que la gente migrara a la nube. No solo eso, los proveedores de nube crecieron cualquier cantidad en los últimos año y medio o 2 años, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas empresas, por no tener gente operando sus salas técnicas o su centro de datos a nivel on-premise, lo que hizo fue justamente migrar servicios a la nube para facilitar esa operación, ¿no? Entonces, mucho del trabajo se movió rápidamente de una forma totalmente descontrolada, ¿no? De una forma no homologada, una forma no bajo un proceso de control de cambios, ¿no? Entonces, eso generó, obviamente, no solo incidentes, generó temas operativos, pero también generó exposición de datos, si pensamos bien, ¿no? Porque, como ustedes saben, una mala configuración en algún storage o en algún equipo que está en la nube, termina quedando expuesto hacia un montón de delincuentes que están barriendo todo lo que hay expuesto a Internet, ¿no? Entonces, como podemos ver ahí en el gráfico, este es un informe que salió del 2021 que muestra el estado de seguridad en la nube del 2020. Como podemos ver, el informe dice que el 84% de los profesionales de tecnología están preocupados por mantener la seguridad en sus entornos de nube durante la transición a la nube, ¿no? Porque todavía no terminó encima la transición, porque muchas empresas han tomado el gustito de la nube por el tema de la pandemia y ahora ya empezaron a migrar sistemas core, sistemas importantes y demás, si es que no habían migrado ya por el mismo COVID, ¿no? Entonces, otra de las cosas, ampliaron su superficie de ataque, ¿no? O sea, muchas veces al tener servicios distribuidos, antes nosotros teníamos nuestro perímetro donde sabíamos que estábamos todos atrás de la muralla, a irnos a la nube, estamos ampliando nuestra superficie de ataque. Entonces, es un gran problema a tener en cuenta. Pero de todas esas amenazas que vimos, de las 11 amenazas, la más complicada, o por lo menos por eso está en número 2, porque obviamente la número 1, como ustedes verán, es resultado de la 2, ¿no? O sea, la exposición de datos o la brecha de datos casi siempre termina siendo motivada por una mala configuración. Entonces, si pensamos bien, la principal debería ser mala configuración, ¿no? Pero bueno, obviamente la que genera más impacto la brecha de información porque termina generando impacto económico, ¿está bien? Pero bueno, la misconfiguration es la amenaza invisible, ¿está bien? Porque a través de una mala configuración, uno termina teniendo la brecha de datos. Entonces, ojo con a veces confundir el ranking. Ambas dos son importantes, pero a la larga una es resultado de la otra, ¿está bien? Entonces, como vemos acá justamente, el principal problema es detectar esas malas configuraciones. El tema es que las herramientas tradicionales de seguridad que nosotros solíamos tener en el mundo on-premise no están preparadas para detectar lo que es la mala configuración en la nube, ¿no? No todas las herramientas de seguridad tradicionales que teníamos en el concepto on-premise están preparadas para
escanear la nube, para escanear la configuración de una suscripción, para escanear diferentes aspectos de la nube. Entonces, el equipo de seguridad se ve forzado a aprender nuevas herramientas, sobre todo aprender también nuevas tecnologías para poder detectar estos fallidos en la configuración o estos desvíos de compliance. Está bien, todo lo que uno necesita cumplir, el equipo de seguridad se ve forzado a aprender. Y la verdad que es como todo, es cuesta arriba, ¿no? Mientras vos estás aprendiendo, las cosas van pasando. Entonces eso también dio a que el año 2020 hubo muchos incidentes relacionados con mala configuración. ¿Por qué? Primero, la migración forzosa sin tener ningún criterio y ningún tipo de cuidado con los controles de seguridad. Y segundo, que el equipo de seguridad no estaba de todo preparado para hacer frente a los nuevos desafíos de la nube, vamos a decir, ¿no? Pero no solo desafíos a nivel tecnológico, a veces a nivel competencia, ¿no? A nivel aprender nuevas tecnologías. Entonces, como saben, la mala configuración, como bien dice ahí, es una de las principales preocupaciones, ¿no?, que tienen los profesionales de TI en general. ¿Está bien? O sea, 9 de cada 10, como lo que fue resultado de esta encuesta, se preocupa porque la organización sea vulnerable por una violación de datos. ¿Está bien? Como dije antes, la mala configuración termina siendo eh, el causante del 92%, ¿no?, de pérdida de información. Entonces, por eso digo que la más importante es esta, y ténganlo en el radar, por favor, de revisar continuamente la configuración que sea realmente la que corresponde en sus servicios de nube, porque termina siendo la que causa los incidentes de denegación de servicio, de pérdida de datos y un montón de cosas terminan siendo por una mala configuración. Otra tiene que ver con la amenaza interna, ¿no? La amenaza interna, y cuando hablamos de amenaza interna, tiene dos patas, ¿no? Tiene la pata del proveedor y tiene la pata del lado de la empresa, ¿no? Como ustedes, no sé si vieron las últimas noticias, hubo un data center de un proveedor de nube que se prendió fuego hace unos días, ¿no? Hace un par de meses, que era un data center que vendía, creo que servicios, si no me acuerdo bien, servicios de virtuales, ¿no? De VDI, de Virtual Desktop en la nube, y se prendió fuego al data center, ¿no? No solo eso, se prendió fuego como 2 o 3 veces en la misma semana y nadie sabía bien por qué. Obviamente, los otros fueron resultados del primer incendio, pero el primer incendio todavía están investigando a ver por qué pasó, creo. Entonces, ahí tenés un tema de un error de operación o algo por el estilo, pero termina siendo también un incidente por problemas humanos, ¿no? Como dice, casi siempre los problemas de mala configuración resulta siendo de los humanos. Como dicen, una vez me preguntaron, che, ¿la nube es más segura o menos segura? Y yo dije, acá no se trata ni de la nube y ni del on-premise, se trata de quién lo va a gestionar, ¿no? Porque todos los errores que nosotros cometíamos a nivel on-premise son los mismos errores que nosotros estamos cometiendo en la nube, ¿no? Es el misconfiguration o el fuga de información. Si ustedes buscan cualquier otro ranking cuando todavía no existía la nube, eran las dos principales vulnerabilidades. Busquen el último OWASP Top 10 o todo eso, si pensando en aplicaciones, eran las mismas. Y antes de hablar de nube, vamos a decir, ¿no? Entonces, el concepto, o sea, nosotros trasladamos los mismos errores a la nube, vamos a decir, ¿no? Entonces, acá no hay la idea de quién es más seguro o menos seguro, pero sí hay la idea de que quién hace bien las cosas y quién hace mal las cosas, ¿no? A la larga, son usuarios los que están del otro lado, tanto usuarios privilegiados o usuarios no privilegiados, pero terminan siendo personas, ¿está bien? Manejando sistemas. Entonces, como vemos acá, la mayoría de las causas, por lo menos la gente ha respondido de esta forma, que causan estas amenazas internas, tienen que ver con falta de políticas o falta de awareness, ¿no? Falta de concientización en lo que son los controles de seguridad. ¿Está bien? Porque uno a veces se pone en el papel de salir a buscar el malo y a veces el malo somos nosotros mismos por no ponernos a capacitarnos en nuevas tecnologías o algo por el estilo. ¿Está bien? O sea, buscamos la famosa cacería de bruja. A mí siempre me dijeron, cuando vos apuntás a alguien con un dedo, hay 3 dedos apuntándote, ¿no? A veces es más fácil culpar al otro en vez de decir, no, nosotros no configuramos bien nuestra nube, por eso sufrimos este incidente. Pero bueno,
Acá un poco también otra gráfica que nos muestra un poco el crecimiento, cómo va creciendo, ¿no? El concepto de la mala configuración en la nube en el tiempo, pero sobre todo, acá la gente responde que has tenido varios, ¿no? O sea, el 24% dice que por lo menos tuvo de 1 a 10 incidentes por día relacionados con mala configuración. ¿Está bien? Obviamente esto no puede ser, no quiere decir que sea tu realidad, pero obviamente esto es una encuesta y lo que te muestra justamente es una tendencia, ¿no? O sea, no quiere decir que sea la realidad de todos. ¿Cuáles fueron los principales incidentes críticos, ¿no? Derivados de una mala configuración? También, sobre todo, la pérdida, ¿no? El famoso downtime. Como ustedes saben, hubo varios incidentes de downtime este año, de los grandes proveedores de nube, ¿no? Que uno dice, no, a estos muchachos no le puede pasar, pero le pasaron igual. Y sin contar otras cosas que tienen que ver con la capa de configuración del lado del usuario, ¿no? El usuario también puede tener incidentes de downtime, y más si pensamos en que esté, no sé, configurando una infraestructura como servicio, hizo mal un despliegue, borró un equipo, cosas por el estilo, donde cierta configuración esté de su lado, ¿no? O sea, configuró mal un security group y dejó mucha gente sin acceso a ciertos recursos. O sea, el system downtime acá puede ser por un montón de cosas, ¿no? O sea, porque vos lo que estás haciendo es dejar a alguien sin servicio, ¿no? Entonces esa es la idea. Y otra tiene que ver con violaciones de compliance, ¿no? O, no sé, brecha de los storage, que esto también hay un montón. Una mala configuración de un storage en la nube lo terminas dejando expuesto, ¿no? Ahora hay una tendencia muy grande que todavía ahí no está, ¿no? Las llamadas no autorizadas a las APIs. El mundo de las APIs creció cualquier cantidad en los últimos años y con la nube ayudó mucho más a este concepto de las APIs. El tema es que hay muy poco concepto, por suerte OWASP sacó su top 10 de seguridad en las APIs, pero acá le voy a dar una recomendación para todos, ¿no? Los top 10 sirven tanto para el que protege como para el que ataca. Entonces, ojo con solo basarse en el top 10. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque los delincuentes ya saben que ustedes se van a proteger del top 10. Entonces van a buscar ataques diferentes. ¿Está bien? Entonces, ojo, piensen como el malo para defender. Entonces, el OWASP top 10, el que vieron antes del top 10 de la nube y todo eso, tomen cuidado con solo basarse sus políticas o sus criterios de seguridad en los top 10. ¿Por qué? Porque esos son conocidos y los atacantes van a buscar cosas nuevas. Entonces, creen estrategias en base a necesidades, no solo en base a top 10. ¿Está bien? Eso es una recomendación. Muy bien. ¿Cuáles son las múltiples facetas, si pensamos bien, ¿no? de una mala configuración en la nube? Principalmente, si pensamos, son los security groups, ¿no? O sea, o las reglas de firewall, ¿no? Vamos a llano. El 44% de los problemas tuvieron que ver con una mala configuración de los security groups, ¿no? Luego de eso, el concepto de identity management, ¿no? O sea, el concepto de identity management es muy importante cuando hablamos de nube, y más que va cambiando. Antes nosotros hablábamos de control de acceso basado en rol. En la nube ahora ya hay que pensar en el concepto de ABAC, ¿no? Busquen ABAC, que es el control de acceso basado en atributo, ¿no? Cambió mucho la nube en algunos criterios. Si nosotros quedamos en lo que es Identity Management, versión 1.0, si pensamos bien, en la nube vamos a tener problemas. Porque hoy hay control de acceso basado en atributo, que yo puedo poner tags en ciertos objetos y directamente asignarles políticas de IAM, ¿no? Y así diferentemente hacer diferentes políticas basado en atributo de ese objeto, no tanto basado en el rol y etcétera. Entonces, ojo que el control de acceso basado en rol, el famoso RBAC, que se usa mucho en seguridad, en la nube tiene una vueltita de rosca. Entonces, traten de ayornarse a ese nuevo criterios. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo trabajan los equipos, ¿no? Por lo menos los que estuvieron respondiendo esta encuesta. Hoy por hoy la mayoría confía en el Cloud Service Provider, ¿no? Confía en el Cloud Service Provider. O sea, como que delega
la seguridad en el Cloud Service Provider. Después, el que hacen chequeos normalmente lo terminan haciendo de forma manual, ¿no? Hay muy poco de lo que es los chequeos automatizados de política como código, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá una recomendación, ya vamos a ver más adelante las recomendaciones, pero la principal es avancen con lo que es política como código. Después, eh, hay mucha dependencia de lo que son procesos manuales, ¿está bien? O sea, y eso es un gran problema. Como vemos, los procesos manuales fue el gran problema en el mundo on-premise y en la nube aún más, ¿está bien? El error humano termina siendo el principal foco de lo que son los problemas de misconfiguration. Entonces, traten de automatizar lo máximo que puedan y más que la nube está basada en infraestructura como código, es mucho más simple, ¿está bien? Ese es el gran problema. Como pueden ver acá, todavía sigue siendo el error humano el principal problema, ¿no? de las misconfiguration más críticas. Después tienen que tener en el radar el famoso tiempo de remediación, ¿no? El tiempo promedio de remediación, el MTTR, ¿no? Una cosa es la mayoría de los que respondieron dicen que no cumplen con su tiempo medio de remediación. ¿Está bien? Y eso es un problema, porque a la vez si vos tenés SLAs que cumplís, que tenés que cumplir frente a sus clientes, termina siendo un gran problema, ¿no? Ustedes terminan absorbiendo una multa por un problema de un proveedor de nube, vamos a decir, ¿no? Entonces, ojo ahí con armar estrategias que realmente tengan la resiliencia, como hablamos en el principio, para poder hacer frente a sus objetivos, ¿no? A sus objetivos de servicio. O sea, no solo queden dependiendo de sus proveedores de nube. Yo una vez audité una empresa donde me decían, sí, el objetivo mío es el 100%. ¿Y dónde estás hosteados? En Amazon. ¿Y Amazon qué te promete? El 99.9. Bueno, ya no cumplís, ¿no? Es como, va en contra. Entonces, eh, traten de ser coherentes cuando uno define estas cosas, ¿no? ¿Cuál es tu tiempo de remediación o de recuperación objetivo y todo eso? Hay mucha inconsistencia e incoherencia, sobre todo cuando hablamos de nube, ¿está bien? Siempre vayan un puntito más abajo del proveedor de nube, así ustedes puedan tener estrategias de movimiento bilaterales y todo eso. ¿Cómo podemos ver en números, ¿no? Un poquito el impacto de estos, de los problemas de mala configuración en la nube y todo eso? Bueno, acá conocidos, bueno, tuvieron ahí un problema, vamos a agarrar el primero, el de Uber, vamos a decir, ¿no? Que expuso temas de credenciales, de AWS en la nube, ¿no? Y con eso lograron datos no solo de usuarios, sino que también de conductores. Después tuvimos de la cloud de PlayStation, que también expuso, eh, tuvo una pérdida más o menos de 170 millones, ¿no? Porque estuvo fuera de línea no sé cuántos meses, tuvo un mes, creo, casi un mes fuera de línea. A FedEx, le expusieron un montón de documentos relacionados con los documentos escaneados, ¿no? En este caso había pasaportes, licencias de conducir, etcétera, etcétera. Después, si pensamos bien, Accenture también tuvo problemas. Estos son todos casos públicos, lo pueden buscar y son incidentes conocidos, ¿no? Entonces, eso también es una de las cosas que hay que tener en el radar, es conocer qué pasa realmente con relación a la mala configuración, ¿no? Entonces, traten de buscar estos casos, o sea, son conocidos, o sea, es como, ¿y qué le pasó? ¿Cuál fue realmente? eh, Hagan un concepto que se llama el Deep of Incident, ¿no? Que es profundizar en el incidente, que, que está bueno, vean por qué, cuál fue el impacto y todo eso, cuáles fueron las causas, porque uno cuando aprende del incidente, el famoso post-mortem, eh, define estrategias de mitigación. Entonces, hagan el ejercicio. Y ahí viene la pregunta, ¿no? Porque uno habla de la infraestructura y todo esto, entonces miro hacia adentro y pregunto, ¿no? ¿Nuestras infraestructuras realmente son más seguras que la de estos muchachos? ¿Cómo estamos nosotros en la nube? ¿No? Entonces ahí vamos a hablar un poquito de recomendaciones y para eso vamos a traer a Otto, ¿no? No sé si escucharon una vez Otto, mi copiloto, pero bueno, es de la película ¿Dónde está el piloto? Justamente, Otto es el muñeco inflable, para que no se equivoquen. Muy bien. Primer
tema a tener en consideración para evitar la misconfiguration es entender cuál es nuestro alcance, ¿no? O sea, el modelo de responsabilidad compartida es uno de los primeros enfoques que yo tengo que tener al momento de definir todo mi plan de mitigación de posibles incidentes en la nube. Y hay varios. El estándar es este, el que más o menos conoce todo el mundo, el que está definido por el NIST y todo eso. Pero después los diferentes cloud service providers han puesto su versión de cada modelo de responsabilidad compartida. Sobre todo, validen de que algunos cloud service providers encima tienen modelo de responsabilidad compartida por servicio, ¿no? O sea, no quedan solo con el genérico que está en la primera capa, sino que después por cada servicio ponen un modelo de responsabilidad compartida. Entonces es importante entender cuál es el alcance de ustedes en ese modelo de responsabilidad compartida, porque es ahí a donde ustedes tienen que poner enfoque para proteger su infraestructura de nube, ¿no? Después, con la evolución del modelo de Cloud Native, cambia todo ese modelo de responsabilidad también, ¿no? Porque antes teníamos infraestructura, plataforma y servicios. Ahora nos suman toda la capa de Kubernetes, nos suman toda la capa de Container as a Service, nos suman toda la capa de Function as a Service y nos suman la capa de No Code. ¿Está bien? Entonces, que en este caso, tanto Function as a Service como No Code entran dentro de un PaaS, porque es plataforma como servicio, pero tienen como un doble clic diferente cuando hablamos de responsabilidades compartidas. ¿Está bien? Entonces, ojo con lo nuevo. ¿Está bien? Mejores prácticas a tener en el radar. Primero, controlar los permisos. ¿Está bien? O sea, muchas veces hay problemas de mala asignación de permisos o mal utilización de cuentas que no deberían estar en uso, por ejemplo, ¿no? Vamos al caso de la cuenta root de AWS, por ejemplo. Es una cuenta que debería estar protegida y muchas veces, si se puede, guardada en un vault, ¿no? Que la gente no lo utilice o si se usa, que haya un registro para el tema del no repudio. Auditar continuamente para detectar errores de configuración, ¿no? O sea, aplicar medidas de seguridad, como en este caso sería el registro o el log, como lo quieran llamar, o sea, registrar todo lo que sucede en la nube, ¿no? Es la idea. Y obviamente aplicar cifrado. Si yo voy a poner un storage, una base de datos y todo eso en la nube, yo lo puedo cifrar de forma nativa. Entonces, traten de descifrarlo, ¿está bien? Y en general, cifren comunicación, cifren lo que puedan, ¿está bien? O sea, hoy es como, no es la bala de plata, pero termina siendo una de las capas que hay que sumar sí o sí, ¿está bien? Comprueben el cumplimiento, el compliance de las políticas antes del aprovisionamiento, ¿no? O sea, hay forma de, más si tenemos infraestructura como código, hay forma de definir políticas como código que antes de deployar cualquier infraestructura en la nube yo pueda escanearla y detectar si hay algún tipo de desvío de compliance, ¿está bien? Elijan una solución de seguridad adecuada, una que sea compatible con las tecnologías que ustedes están utilizando en la nube. ¿Está bien? Y después traten de hacer todo lo que es la parte de remediación automatizada. ¿Está bien? Vamos a ver que hay diferentes tipos de remediación automatizada. Normalmente hay tres. O sea, por lo menos en la teoría, después hay que ver realmente en la realidad, pero normalmente hay tres. ¿Está bien? O sea, una es la remediación asistida, otra es la de baseline y después hay otra que es automatizada al 100%, vamos a decir, ¿no? Entonces, remediación asistida o asistencial, vamos a decir, eh, es la cual uno detecta el misconfiguration luego de un análisis humano, ¿no? O sea, no, detecta la misconfiguración de forma automática, pero el análisis y la remediación es basada en el humano, vamos a decir, ¿no? Es el humano que hace el análisis si es un falso positivo o algo por el estilo y aplica la remediación. ¿Está bien? Luego tenemos la respuesta estructurada, donde yo puedo desarrollar y deployar automatizaciones y sobre todo identificar esa misconfiguration en mi infraestructura como código, vamos a poner que sea mi infraestructura como código, y automatizar la remediación. ¿Está bien? Después hay lo que es el enforcement del baseline, ¿no? Que es para el post de despliegue y todo eso, que es donde yo tengo ya definida una baseline, vamos a decir, armé todo lo que se llama una gold image, ¿no? Una imagen de oro,
Entonces lo que hago es basarme en esa imagen, no solo para el deploy, sino que también para lo que es el scanning, ¿no? Entonces escaneo mis otras imágenes para ver que no haya un desvío del baseline que está definido por mí. ¿Está bien? Y lo mismo, después detecta esa misconfiguration y hay una automatización en la parte de remediación. Recomendaciones, pensando en este caso. Primero, traten de visualizar todo lo que está pasando en la nube. Hoy hay un montón de herramientas de monitoreo y todo eso que vienen por default y muchas están en la capa gratuita de servicio. Obviamente después algunas funciones más avanzadas la van a tener que pagar, pero casi todo está en la capa gratuita de servicio. Ejemplo, eh, el Amazon el Security Hub, hay cosas que son gratuitas, el Security Center, la versión básica, si pensamos en Azure, también es gratuita. Entonces piensen en eso, tengo que tener visibilidad de lo que está pasando a nivel seguridad. Capacite a los ingenieros, o sea, obviamente, como dije, pasó muy rápido esto de que la gente tenga que migrar forzosamente a la nube y no sé si todos los ingenieros de seguridad fueron al mismo ritmo. ¿Está bien? Y por último, automatizar la seguridad lo máximo que se pueda. Y esto ya no es solo con la nube. Si pensamos en el mundo on-premise, también. ¿Está bien? Mapeen los riesgos reales de la nube. ¿Está bien? O sea, entonces acá tienen lo que es la matrices de Mitre. No sé si están acostumbrados a usarla, pero la recomendación es utilicen las matrices de Mitre, ¿no? Las matrices de ataque, donde pueden ver que ya hay ataques que son puntuales para la nube. Entonces, traten de utilizar esas matrices de ataque de la nube. ¿Está bien? Después, hay un concepto que no quería dejar de pasar, que es el concepto de los cloud zombies. También o objetos huérfanos y todo eso que se usa mucho en la nube. ¿Está bien? Que son, si pensamos en el mundo on-premise, es el famoso eh, el Shadow IT, ¿no? El Shadow IT, o sea, los recursos que nosotros no tenemos idea que están, pero sí están consumiendo, están gastando. Bueno, en la nube es lo mismo. Y puede ser que esos Shadow IT, por así decirlo, o Cloud Zombie, no esté generando un riesgo nuevo de seguridad sin que nosotros nos enteremos. ¿Está bien? Entonces, si nosotros no sabemos que existen, no le aplicamos Baylan, no le aplicamos seguridad. Entonces, ojo con el concepto de los cloud zombies. Primero es establecer visibilidad, identificar y terminarlos. Aplicar etiqueta. Muchas veces aplicar etiqueta a todos los objetos de nube nos ayuda a tenerlos agrupados y es mucho más fácil de encontrarlos. ¿Está bien? Automatizar, o sea, adoptando infraestructuras como código, como dije antes, incluir desarrollo en su seguridad, o sea, hoy los entornos de desarrollo son los que más generan estos tipos de cloud zombie o objetos huérfanos en la nube, ¿está bien? Y realizar auditorías, o sea, hagan auditoría de los recursos que están en la nube. Estos son muy buenos ebooks para leer. Está un top 10 de misconfiguration tanto de Azure y de AWS, donde acá hay unos links para las remediaciones y todo eso y están buenos. ¿Está bien? Mi recomendación antes de ir al próximo tema es usen lo default. Tanto AWS tiene lo que se conoce como AWS Inspector, que lo que hace es un barrido de toda tu suscripción y te dice más o menos en dónde tenés que ajustar ciertas cosas. Y lo mismo lo tiene Azure con el Azure Security Center. ¿Está bien? Pensando en estos dos que están acá, usen lo default, no inventen la rueda. O sea, arranquen con eso, que es la primera tema que vimos, que es el tener visibilidad para detectar los errores. Entonces, usen las herramientas nativas. Después, capaciten al equipo, como dijimos, lean. Hay mucho material de cómo hacer un pentesting, de cómo configurar sistemas, cuáles son los principales riesgos, cuáles son los riesgos en ciertas tecnologías de la nube, cómo gestionar un servicio de nube de forma eficiente, cómo armar un incident response en la nube. Hoy se puede hacer de forma automatizada. Otra es la guía de seguridad de áreas críticas de computación en la nube, que también lo hace la Cloud Security Alliance, tiene 14 dominios y un montón de otros recursos que tienen para consumir. Bueno, así que de mi parte eso era todo. Ahora le doy el paso a mi compañero para que siga con su presentación.
Ok, Luciano, muchas gracias. Muy interesante toda esta parte de la ponencia, específicamente todos estos temas de seguridad que no son ajenos, nunca han sido ajenos tanto para arquitecturas on-premise y ahora que básicamente estamos enfocados mucho al tema de la nube. Entonces, desde Manage Engine también tenemos un concepto sobre el cual tratamos de generar precisamente valor agregado con nuestras herramientas para poder generar aporte en todos estos conceptos. Entonces, por eso me gustaría iniciar precisamente em, teniendo en cuenta de que el concepto de flexibilidad versus seguridad, que como podemos observar en el slide, cuando hablamos de despliegue de servicios en la nube, en muchas ocasiones este es uno de los grandes dilemas que enfrentan las áreas de producción en confrontación con las áreas de seguridad, porque en muchas ocasiones vemos justificaciones como si me enfoco en desplegar un servicio demasiado seguro, la experiencia del usuario se verá afectada en su percepción y debido a la complejidad de la interacción en el servicio. Entonces, en contraparte, también podemos encontrar argumentos como si ofrezco algo sumamente intuitivo y flexible, que le delegue responsabilidades en exceso al usuario, mis áreas de soporte van a estar colapsadas de forma continua y presentando cuellos de botella en muchos aspectos porque el enfoque que le entregamos es a la facilidad de la entrega y no a la seguridad. Y es por eso que encontrar ese balance entre esas dos versiones del contexto es a veces un poco complejo. Entonces, como hemos observado en la evolución de la oferta de los servicios, tal vez muchos de ustedes han visto que esa transición de las arquitecturas monolíticas hacia lo que es la orientación a microservicios eh, nos ha ofrecido una flexibilidad sumamente amplia, ya que, como vemos, el despliegue de servicios en la nube en muchas ocasiones genera grandes dilemas, ya que enfrenta las áreas de producción con seguridad en todos estos contextos. Entonces vemos de que en cierta forma existe la flexibilidad de aprovisionar rápidamente el modelo de negocio que queremos ofrecer a nuestros usuarios en las distintas versiones y consumos, pero también nos genera el hecho de que en muchos temas los aspectos de seguridad tiene bastantes temas en cuanto a los cuellos de botella. Como vimos también, la cantidad de objetos huérfanos que en la fase de pruebas pueden quedar expuestos a un área de producción. Entonces, todos estos aspectos que son tenidos en cuenta eh, en cuanto a todos estos temas se deben tener en cuenta para poder aprovisionar un servicio y encontrar esta parte del equilibrio que es lo que precisamente buscamos. Ahora, si trasladamos esto precisamente a lo que básicamente tenemos dentro del portafolio de Manage Engine, con nuestras soluciones de Site 24/7 en primera instancia y de Applications Manager, queremos generar primero el aporte en cuanto a la identificación de todos esos distintos objetos que podemos encontrar disponibles en los distintos vendors en la nube. Entonces, poder identificar todos y cada uno de esos objetos que tenemos disponibles y poder medir la forma como interactúan entre los mismos. Entonces, poder saber que específicamente cuando ya esto lo trasladamos a un área de servicio, tener en cuenta dentro de ese proceso de orquestación, saber cómo interactúan todos y cada uno de esos elementos que tenemos aprovisionados y empezar a detectar desde la parte de los errores, problemas, latencias o fallos de seguridad que se puedan llegar a presentar. La herramienta nos va a ofrecer un valor agregado en todos estos aspectos, ya que como podemos observar, son distintos actores del servicio y debemos tener en cuenta múltiples vertientes. Aquí, como lo podemos observar desde la vista del backend, en donde está toda la infraestructura aprovisionada que precisamente le está prestando el servicio a todos y cada uno de los usuarios que consumen cada uno de los mismos. Entonces, poder identificar dónde están cada uno de los objetos que hacen parte de ese ecosistema de nube y que nos van a mostrar distintos tipos de métricas y que en el caso de que se presente un fallo, nos van a presentar también todos y cada uno de los problemas específicos asociados a cada uno de los objetos y que esto lo voy a traspolar o asociar hacia la experiencia que precisamente manifiestan los usuarios. De igual forma, sabemos de que
no solamente desde el backend se deben tener en cuenta todos estos aspectos, sino todos los eventos que son ocasionados desde el frontend. Entonces, todos y cada uno de los eventos que vienen o van desde el navegador hacia el endpoint del usuario final que está consumiendo directamente todos y cada uno de los servicios, también requiere el análisis en particular en múltiples aspectos para poder determinar si el aprovisionamiento de dichos servicios cumplen con los estándares específicos en cuanto a seguridad y flexibilidad y saber si específicamente la entrega del mismo le está haciendo sentido a la experiencia del usuario que lo está consumiendo. Entonces, todos estos aspectos deben ser tenidos en cuenta. Adicional, otro de los actores que siempre debe tener participación y que hace parte de la oferta y demanda de servicios hoy en día es que las compañías también puedan aprovisionar sus servicios no solamente para consumir a través del navegador, sino a través de sus aplicaciones móviles. Es por eso que también es necesario tener en cuenta todos estos aspectos desde todo el tráfico que es generado desde el protocolo WAP, del Wireless Application Protocol, que es específicamente el que nos permite entregar o consumir el tráfico que viene desde un smartphone asociado a la APK de la cual estamos ofreciendo el servicio tanto para iOS o para Android. Entonces, todos estos aspectos nos van a permitir tener una trazabilidad específica sobre todos los actores que hacen parte de la entrega del servicio y poder determinar específicamente desde la percepción de la entrega, saber cómo se está comportando el servicio asociado a la flexibilidad, que era uno de los principales puntos que estábamos observando en esa confrontación inicial de que podemos entregar servicios teniendo una gran flexibilidad, una oferta de recursos y teniendo en cuenta de que también el aprovisionamiento puede generarse mediante múltiples elementos que hacen parte de ese ecosistema, que como vemos en el aprovisionamiento basado en microservicios, en muchas ocasiones, como vimos durante la presentación, la utilización de contenedores está generando una demanda creciente en cuanto a la adopción en comparación a lo que son las máquinas virtuales tradicionales o instancias que vemos dentro de los principales proveedores de nube, ya que nos dan eh, una mayor flexibilidad en el tiempo de ejecución para poder asociar infraestructura y teniendo en cuenta de que los costos asociados de la nube en muchos casos dependen de la cantidad de tiempo que estén aprovisionados todos y cada uno de estos objetos. Entonces, manejar funciones en las cuales también el tiempo de ejecución es lo que mide el rendimiento y el aprovisionamiento del mismo. En muchas ocasiones, tener en cuenta todos estos aspectos de tiempo de ejecución de todos y cada uno de estos elementos no es una tarea sumamente sencilla cuando hablamos específicamente en temas de entrega del servicio. Entonces, gracias a la flexibilidad que nos ofrecen todas estas herramientas, no podemos tener una visión holística en todos los aspectos de la entrega para poder hacer la comparación ahora desde la parte de seguridad, que es el otro punto. Entonces, como vimos, tener en cuenta también el aprovisionamiento de todos los objetos en el momento en el que eh, generamos la configuración a nivel de arquitectura de cómo vamos a hacer la entrega de los servicios, tener en cuenta toda la parte enfocada a roles, eh, uso de recursos, permisos delegados, cuando movemos un ambiente de staging hacia producción o tenemos ambientes paralelos para poder hacer las pruebas específicas sobre todos y cada uno de los servicios antes de darles la salida a un ambiente de producción. Entonces, todos estos eventos también deben ser tenidos en cuenta desde la parte de seguridad y aprovisionamiento. Y aquí es donde Cloud Security Plus nos va a entregar esa visión desde cómo estamos interactuando con todos y cada uno de esos objetos que hacen parte del aprovisionamiento de los servicios y en los cuales, como podemos observar, hacemos enfoque hacia la flexibilidad y la entrega de múltiples funcionalidades que están disponibles para enriquecer precisamente la experiencia de los usuarios que utilizan las aplicaciones, pero que debemos tener en cuenta de que en el momento en el que estamos haciendo todos estos procesos de configuración y aprovisionamiento, debemos tener visible todos y cada uno de los eventos
que son ejecutados por los usuarios que aprovisionan cada uno de estos elementos desde la nube y tener la flexibilidad de poder hacer un drill down específico sobre todos y cada uno de estos aspectos y poder ir de forma intuitiva a desarrollar todos y cada uno de los análisis de acuerdo a las necesidades en particular que podamos llegar a tener en todos estos aspectos. Y algo muy importante que podemos ver en el trabajo conjunto de todo esto, como observábamos, es que encontrar ese equilibrio entre seguridad y flexibilidad puede ser viable cuando nos apoyamos en buenas prácticas con personal idóneo que se apoya en marcos de trabajo como los que pudimos ver y que de igual forma utilizan herramientas tecnológicas que les ayudan a moverse dentro de ese ambiente de reactividad hacia un ambiente de proactividad controlado. Y básicamente teniendo en cuenta todo esto, uno de los casos más específicos que vemos de éxito en el cual eh, tal vez hacen parte de los servicios que encontramos actualmente, es precisamente el servicio que aprovisiona Netflix como uno de los principales proveedores de contenido a nivel de streaming, que vemos que ya realizan un proceso de despliegue continuo en áreas de producción en el cual básicamente, como vemos, su proceso de orquestación es basado en microservicios y delega el consumo de funciones de todos los procesos de solicitudes que llegan desde los distintos usuarios y que tienen en cuenta múltiples elementos, desde la localización geográfica, el tipo de contenido debido al tipo de usuario, y todo esto nos lleva a generar distintos tipos de desafíos que son los que enfrentamos hoy en día, tanto a nivel de entrega de servicio como en la parte de seguridad. Entonces, como vimos también durante la presentación, la parte de la resiliencia es un concepto fundamental que debemos tener en cuenta todas las organizaciones hoy en día y poder trasladar esto a- al día a día en las áreas de producción, en las áreas de soporte, se vuelve una tarea compleja si no tenemos ese trabajo conjunto de aplicación de buenas prácticas y contar con herramientas idóneas que nos permitan llevar a cabo todo este proceso. Entonces, esto era lo que tenía para compartir con ustedes desde el lado de Manage Engine, ver cómo podemos tener ese equilibrio dentro de la flexibilidad de la entrega y la seguridad de los servicios, tratando de cubrir los puntos ciegos que se pueden llegar a generar en toda la entrega del mismo. Aquí vamos a pasar a la parte de preguntas. Le voy a trasladar Perfecto. nuevamente el, el control a Luciano. Vale, Julián, mientras que le trasladas el control a Luciano, voy a ayudarte a moderar las preguntas. Hay una pregunta que nos llegó. Igual les recuerdo que durante el transcurso de la sesión, ustedes pueden ir dejando sus preguntas en la opción de questions o preguntas como lo tuviesen configurado. Y nosotros fuimos respondiendo algunas de ellas durante la sesión y algunas dejamos aquí para el final para que fueran de conocimiento público o de interés público más bien. La pregunta número uno, Luciano, que es algo más de conceptos, más allá de las funciones básicas como el refuerzo de control de acceso a con base en roles, por ejemplo, Kubernetes no ofrece nada en lo que respecta a seguridad de su aplicación. ¿Cómo podemos complementar la seguridad para este aspecto? ¿O cuál sería tu sugerencia, Luciano? ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Perfecto. Mira, no hay que inventar nada nuevo, vamos a decir, ¿no? O sea, Kubernetes, si uno piensa, es como un gran orquestador, un gran clúster, manejador de clúster. Muchas de las cosas ya están cubiertas en lo que es el aspecto de seguridad. Mi recomendación para alguien que nunca ha metido en lo que es el mundo previo, ¿no? Usen las guías que ya existen. Una de esas guías es la de SysBenchmark, Benchmark, ¿no? De la gente de Sys, que ahí hay guías no solo para Docker, para Kubernetes, para todo eso, de hacer el hardening. Siempre el hardening es la mejor opción, ¿no? Que es como hablábamos antes, uno de los conceptos de la Gold Image, ¿no? Que es tener la imagen de oro, que es armo mi imagen con todo el hardening de seguridad que necesito y a partir de ahí me baso en eso. Después, obviamente, el concepto de que hablábamos antes, control de acceso basado en atributo, también aplica para Kubernetes. Yo también puedo armar un esquema de control de acceso basado en atributo. Por eso decía antes, el concepto de RBAC o control de acceso basado en rol es algo que se va a ir descontinuando
en el futuro cercano, en lo que es la infraestructura definida por código. Pero sobre todo, si es para empezar, yo recomendaría las guías de hardening, que hoy usando las de Sysbenchmark o mismo de la gente de Aqua, que tienen mucho para lo que es seguridad en container, en orquestadores y todo eso. También hay algunas guías. Y sobre todo, buscar soluciones, ¿no? A veces, si no lo tengo de forma nativa, puedo tener soluciones que sí me brinde ese nivel de seguridad. Y si es en la nube, tanto AWS como Azure tiene sus propios orquestadores, sus propias versiones de Kubernetes, vamos a decir, y ahí está todo la parte de hardening y todo eso también para poder ejecutarla. O sea, básense en lo que ya existe, no traten de inventar. Perfecto, Luciano. Gracias por tus excelentes recomendaciones. Hay una pregunta que también nos llegó y es respecto a Hay una empresa, dicen, mi empresa debemos cumplir con control de seguridad tipo PCI y SOX, entre otras. Supongo que puede ser otras ISO 27000, bueno, depende el rol o el tipo de organización en el que se encuentra. ¿Qué recomendaciones puedes darnos para continuar cumpliendo con estos controles, pero ya si me migro 100% a la nube? Es decir, ¿se puede seguir cumpliendo con estos controles migrando toda mi infraestructura en la nube? Primero, hay que evaluar si el Cloud Service Provider es PCI o SOX Compliance, ¿no? Y otra de las cosas es no solo quedarse con el logo, pues muchas veces te ponen el logo que son compliance, pero a veces el servicio que vos estás contratando no es PCI Compliance. Entonces, lo primero es eso, mirar si el proveedor de nube es, vamos a usar el caso, el ejemplo de PCI, si es PCI compliance. Entonces, con eso, alguna parte ya tenés cumplida, ¿no? Que es, por ejemplo, la protección de acceso físico a las salas técnicas, todo lo que tiene que ver con la electromecánica, todo lo que tiene que ver con el firewall de capa 2, o sea, todo lo que más o menos se debería encargar el proveedor, ¿no? Tu proveedor, en este caso de infraestructura. Si él es compliance PCI, ya esa parte queda transferida en el proveedor. Entonces ahí ya tenés un gran punto del cuestionario o de la auditoría compliance. Después es los mismos vendors o por lo menos los tres principales hoy ya tienen escaneos o plantillas para que vos puedas barrer tu nube para validar si tenés algún desvío o no con algún tipo de estos estándares para cumplir, ¿no? Pero después hay herramientas también, de herramientas de terceros que vos podés hacer un barrido y validar en dónde están tus puntos, tu gap, ¿no? Con relación a estos estándares. A ver, la nube no es un monstruo de 7 cabezas, no es algo nuevo, o sea, termina siendo computadoras que en cierta forma se unen y terminan dando servicios de forma componible, ¿no? Para que nosotros podamos tener autoservicio, si pensamos en minimizando un poco la complejidad. Entonces, lo mismo que yo tenía que cumplir abajo, tengo que cumplir arriba, vamos a decir, ¿no? Hay cosas que puedo delegar al proveedor, seguro, pero también pasaba cuando yo me subía a un data center, ¿no? Cuando yo llevaba a un data center tercerizado, muchos de los controles físicos y cosas yo podía trasladar al proveedor de ese data center. En la nube pasa lo mismo. Hay que entender principalmente el modelo de responsabilidad compartida. Entonces, sobre ese modelo es donde yo tengo que trabajar. Casi seguro PCI me va a pedir trabajar en la capa de datos o en la capa de transacción, ¿no? Que es donde más o menos me va a focalizar. Y eso no cambia. O sea, contexto de contexto estanco, la conexión tiene que ser también restringida, toda la parte del manejo de las reglas de firewall. Ahora voy a manejar security groups. Entonces tengo que tener todo ese detalle, guardar un maestro y después cualquier cambio que se haga en un security group, yo lo tengo que tener evidenciado en registro. O sea, cambian los nombres, pero los requisitos siguen siendo lo mismo. Perfecto, Luciano, muchas gracias. No sé, nos pasamos un poco de tiempo, pero vamos a hacer una pregunta más. Con el perdón de todos los asistentes, nos extendimos unos minutos más de la hora. Pero quisiera hacer esta pregunta. Se habla de las 4C de seguridad en Cloud Native a nivel de proveedor de cloud, como el cluster, container y finalmente el código. ¿Qué framework o qué herramientas tú puedes sugerir para tener visibilidad? Nosotros ya mostramos que tenemos Site 24/7 con Julián. Julián mostró nuestra herramienta Manas Engine, que es para tener visibilidad, pero aparte de eso, ¿tú podrías sugerir alguna otra recomendación o sugerencia para poder tener visibilidad y más control sobre la seguridad en Cloud Native? Yo el que más me gusta, no sé ni si llamarlo un framework, sí es una matriz,
es la CCM, que es el framework que tiene CCA, vamos a decir, ¿no? Que es la matriz de controles. Ahí habla un poco de todo, incluyendo también la seguridad en aplicaciones deployadas en la nube. Entonces, creo que ese es un buen framework porque encima mapea con un montón de estándares de la industria, ¿no? Entonces, ayuda a que uno tenga más de una visión. Y después el tema del Cloud Native, lo que tiene justamente son patitas ahí, entonces por ahí uno puede hacer, yo recomendaría que armen su propio framework, ¿no? Como bien dijiste, o sea, tiene Cloud Native tiene las 4C, ¿no? Code, Container, Cloud y la otra C, no me acuerdo cuál era, pero son 4Cs creo. Cluster, ¿no? Que en este caso sería Kubernetes. Esa es un poco la idea. Entonces, cada uno de estos tienen sus propios frameworks de seguridad. No hay uno que abarca todo, vamos a decir. Otra de las cosas es el modelo de madurez que vimos en el inicio, ¿no? El modelo de madurez de Cloud Native, pero eso tiene que ver más con Cloud Native de forma de despliegue y todo eso. Pero como para abarcar un poco de todo esto, yo recomendaría la CCM de Cloud Security Alliance, que aparte de la CCM se despliega un montón de herramientas extras, como puede ser el Consensus Assessment Initiative, que es el cuestionario, ¿no? Entonces yo en base a ese cuestionario puedo hacer mi propia auditoría o puedo auditar mi proveedor de nube. Entonces yo creo que la CCM abarca un poquito todas las patas que tiene hoy Cloud Native. Perfecto, Luciano. Muchísimas gracias por tu tiempo hoy, por darnos tan buenas recomendaciones. Esperamos sinceramente que todos nuestros asistentes, todos los que nos estuvieron con nosotros hoy hayan disfrutado de esta presentación y puedan tomar todos estos consejos para aplicar internamente en sus organizaciones. Asimismo, también les decimos que este webinar fue grabado y será publicado en nuestro canal de youtube.com/manasengenlatam para que estén pendientes. Igual se les enviará notificación a sus correos electrónicos y estaremos nosotros atentos a cualquier inquietud que tengan. Igual recuerden estar muy pendientes de nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter y en LinkedIn para que también estén informados sobre nuestros siguientes eventos, webinars. Muchísimas gracias a ti, Luciano, muchísimas gracias, Julián, y muchísimas gracias a todos los asistentes. No, gracias a Manage Engine por estas iniciativas. La verdad que esto es uno de los principales pilares de la industria, ¿no? La concientización. Así es, Luciano. Muchas gracias. Entonces, ya nos veremos en una próxima. Hasta pronto. Hasta pronto. Ok, hasta pronto.